Bueno, vamos a comenzar con la tarea de aula vamos a hacer unas actividades integradoras de funciones, ¿sí? Es una práctica complementaria. Vamos a arrancar con la primera actividad. En la primera actividad dice, sean tres funciones dadas por sus leyes algebraicas, tengo f de x, g de x y h de x. Para cada una de ellas tengo que determinar el dominio y graficar, hallar el conjunto imagen, evaluar la existencia de máximo y o mínimo y analizar la existencia de la inversa y, si es posible, hallarla. Y el ítem B, tengo que determinar si las afirmaciones que siguen son verdaderas o falsas. Son todas teniendo en cuenta cuando dice F, G y H, son las F, G y H acá iniciales, ¿sí? Vamos a empezar con la primera, ¿sí? Tengo una función f de x que está definida por tramos. Cuando x es mayor o igual que 1 y menor que 2, la función tiene esta ley, ¿sí? Que es una función lineal, ¿sí? Fíjense, tengo 2 tercios x menos 4 tercios, si x es mayor o igual que 1 y menor que 2, y tengo x cuadrado menos 4x más 4, si x es mayor o igual que 2 y menor que 4. Vamos a ver el dominio de esta función. Fíjense, el dominio son todos los valores para los cuales esta función está definida, ¿sí? Todos los valores que toma x. Entonces acá podemos ver que voy a venir desde el menos 1 hasta el 2 sin incluir en este pedacito, y acá está incluido el 2 hasta el 4 sin incluir. Entonces el dominio de la función es el intervalo menos 1, 4, con el menos 1 incluido y el 4 no, ¿sí? Cerrado en menos 1, abierto en 4. Vamos a ver, vamos a graficar. Fíjense, el primer tramo de esta función, cuando x se mueve desde menos 1 hasta el 2, la ley de la función es un polinomio de grado 1, ¿sí? Esta es una función lineal. Si el dominio fuesen todos los reales, la gráfica de esta función sería una recta, pero como el dominio de este pedacito es un intervalo, su gráfica va a ser un segmento, un pedacito de una recta. ¿Sí? Recordemos, este 2 tercios, que es el coeficiente principal, el que acompaña a la x, se llama pendiente, y el término independiente es la ordenada al origen. Entonces, para hallar los extremos del segmento, ¿sí? Vamos a, calculamos y en los extremos del intervalo, o sea que vamos a hacer y evaluado en menos 1, y la sería f evaluado en menos 1 y f en 2 en este pedacito, pero tengo que recordar que el 2 no está incluido en el dominio de este pedacito de la función. ¿Sí? Cuando x es menos 1, fíjense, hago todas las cuentas donde dice x, pongo menos 1 y obtengo el menos 2. Esto quiere decir que el punto de coordenadas menos 1, menos 2 pertenecen a la gráfica de la función. Y cuando x es 2, cuando reemplazo, me da 0. Esto quiere decir que el menos 2, 0, pertenecería a la gráfica de la función, pero como en este caso el 2 no está incluido acá en los x para los cuales está definido este tramo de la función, acá en este pedacito, sería como que el extremo del segmento no esté incluido, habría un agujerito en la gráfica de la función, fíjense. El menos 1, menos 2, sería menos 1, menos 2, este está contenido en la gráfica de la función, y el otro extremo no pertenece a la gráfica de la función, porque el 2, x no puede tomar el valor 2. Sigamos. Vamos a graficar esta parte de la función, que es un polinomio de grado 2, o sea que si el dominio fuesen todos los reales, la gráfica de esta función sería una parábola. Pero como está acotado el dominio acá, los x van a ser mayores o iguales que menos 2 y menores estricto que 4, la gráfica de esta función va a ser un arco de esa parábola. Entonces, para graficar esta función, tengo que identificar cuáles son los coeficientes, ¿se acuerdan? El a, el b y el c. ¿Qué otros datos necesito para graficar esta función cuadrática? Me voy a fijar, bueno, que el coeficiente principal, el a, en este caso que es igual a 1, es positivo. Entonces yo sé que esta parábola va a ser ramas hacia arriba. Voy a necesitar los vértices el vértice de la parábola, las raíces
que serían las raíces de la parábola, sería la intersección de la gráfica con el eje X, quiero la intersección de la parábola con el eje Y, y los extremos, ¿sí? Porque el X se mueve desde el 2 hasta el 4. Entonces, bueno, entonces acá los invitamos vamos a hacer pausa en el video y los invitamos a que calculen el vértice de la parábola, las raíces, la intersección con el eje Y los extremos de la parábola. Pausen el video y hagan todos esos cálculos para después corroborar si lo que hicieron están bien. Bueno, vamos a ver. El vértice de la parábola, el X del vértice, lo obtenía aplicando esta formulita que es el menos B sobre 2A. ¿Sí? Sería menos el B, que es menos 4, sobre 2 por A, que sería 2 por 1, que esto me da 2. Y para encontrar el Y del vértice, tengo que hacer la función evaluada en 2. Que en este caso hago, donde dice X pongo 2, me queda 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 4, y esto me da 0. Esto quiere decir que el vértice de la parábola sería el 2, 0. No está escrito, pero es el 2, 0, es el vértice de la parábola, el punto 2, 0. Vamos a ver las raíces. Para hallar las raíces de la parábola, tengo que aplicar la fórmula de la resolvente, ¿sí? Menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A, ¿sí? Con estos son los coeficientes que van en esta fórmula. Serían menos B sería el opuesto de B, que es el opuesto de menos 4, que es 4, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado sería menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 4, todo dividido 2 por 1, que es 2 por A. ¿Sí? Esto me da 2. ¿Sí? Obtengo un solo valor, porque fíjense que la raíz, lo que está acá, el radicando me dio 0. Entonces esto quiere decir que la parábola corta en un solo punto, toca en un solo punto al eje X. Entonces, la gráfica de F intersección el eje X va a ser el punto 2, 0. Vamos a ver la intersección de este pedacito de la función con el eje Y. ¿Sí? Para esto tenemos que evaluarla, este pedacito de la función, esta parte de la función, en 0. Entonces me queda 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 4 igual a 4. El punto 0, 4 no pertenece a la gráfica de este pedacito de la función, porque el 0 no pertenece al intervalo 2, 4, cerrado en 2 y abierto en 4. El 0 no está acá, entonces este punto no pertenece a la gráfica, entonces no cortaría el eje Y, este pedacito de parábola. ¿Sí? Exactamente. Vamos a ver. Hago acá una intervención. Sí. Claro, si nosotros graficáramos la parábola completa, ese punto 0,4 lo graficaríamos. Y por ahí nos sirve como un punto de paso para graficar la parábola completa. Pero después nos tenemos que acordar que está acotado, ¿sí? No es la parábola completa, sino que es un arco de parábola porque el X está variando entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces ese punto no lo vamos a considerar en la gráfica final. Bien, sigamos viendo cuáles son los extremos de este arco de parábola, que van a ser, bueno, si X es 2, hago todas las cuentitas y obtengo el 0, esto quiere decir que el punto 2, 0 va a estar en la gráfica de este arco de parábola, y si X es 4, cuando hago las cuentas me da un 4, quiere decir que este arco de parábola termina en el punto de coordenadas 4, 4, pero no va a estar incluido en la gráfica, porque el 4 no está incluido en el dominio de este tramo de la función. Y ahora sí podemos graficar, fíjense, la primera parte, cuando X se movía, cuando X era mayor o igual que 1 y menor estricto que 2, tenía esta función lineal. Y cuando X se mueve, cuando es mayor o igual que 2 y menor estricto que 4, tengo este arco de parábola que me tengo que acordar que el extremo final no está contenido en la gráfica. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver la imagen. Recuerden que para calcular la imagen mirando la gráfica, lo que tengo que hacer es proyectar la función, la gráfica de la función sobre el eje Y. Y acá esto me queda determinado el intervalo cerrado
menos 2 hasta llegar al 4 sin incluir, ya que este puntito no está contenido en la gráfica. Entonces acá tengo la imagen de F, es el intervalo menos 2, 4, cerrado en 2 y abierto en 4. Nos falta ver si esta gráfica tiene mínimo o máximo. Para ver si tiene mínimo, lo que tengo que es mirar las imágenes, ¿sí? Fíjense que las imágenes acaban desde el menos 2 hasta el 4 sin incluir. Fíjense, el menor valor que va a tomar la función va a ser el menos 2. Entonces acá hay un mínimo, pero no va a tener máximo porque no llega nunca a tocar el 4. Entonces esta función tiene mínimo en i igual a menos 2 y no tiene máximo. Vamos a seguir. Vamos a analizar la existencia de la inversa y si es posible la tenemos que hallar. Para analizar esto tenemos que ver si la función es biyectiva, o sea, tengo que analizar si es inyectiva y suryectiva. Fíjense, esta función es inyectiva, ¿sí? Porque no existen dos valores del dominio que tengan la misma imagen. O si no, puedo decir por el método de la recta horizontal, cuando yo trazo infinitas rectas horizontales, estas cortan a la gráfica de la función en a lo sumo un punto, entonces yo ahí puedo decir que esta función es inyectiva. Y también puedo decir que es suryectiva porque considero al codominio de f igual a la imagen, ¿sí? Recuerden que la imagen de esta función era el intervalo menos 2, 4 con el menos 2 incluido. Voy a decir que este es el codominio. Entonces acá ya puedo afirmar que la función es suryectiva. De acá surge que f es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Entonces vamos a calcular. Vamos a llamar u a la inversa de f. Entonces, fíjense, el dominio de u va a ser ahora la imagen de la función f, que es del intervalo menos 2, 4, y la imagen de u va a ser el dominio de la función f, que era el intervalo menos 1, 4 con el menos 1 incluido. ¿Sí? Vamos a ver, siempre para hallar la ley inversa de una función, tenemos que igualar la función, la ley de la función la igualo a y y despejo x. Acá como la tengo por tramos, voy a hacer lo mismo para cada tramo de la función, ¿sí? Vamos a arrancar primero con la primera parte, que es la parte lineal, ¿sí? Digo, y igual a 2 tercios x menos 4 tercios, y de acá voy a despejar x. Fíjense, lo primero que hice fue sumar 4 tercios en ambos miembros y me quedó y más 4 tercios igual a 2 tercios x, y después tengo que sacar este 2 tercios que acá está multiplicando. Lo que voy a hacer es multiplicar ambos miembros por el 3 medios, y me queda que 3 medios por x más 4 tercios es igual a x. Acá hago propiedad distributiva y me quedo que x es igual a 3 medios y más 2. Lo que voy a hacer ahora es intercambiar y con x para decir que en este pedacito u de x es igual a 3 medios x más 2, que es la ley de la función inversa en este pedacito. Ahora, vamos a ver. Fíjense que los valores del dominio de u de la parte lineal van a ser los valores de la imagen de f de la parte lineal, ¿sí? Recuerden, la imagen de f de la parte lineal van desde el menos 2 hasta el 0, o sea que este pedacito va a ser el dominio de esta función, de la ley de esta función u. O sea que u de x va a ser 3 medios x más 2 si x es mayor o igual que 2 y menor que 0. Vamos a seguir con la otra parte. La otra parte de la función era una cuadrática. Entonces, para despejar x de esta función, de esta ecuación, y igual a x al cuadrado menos 4x más 4, para poder despejar tenemos que expresar esta ley en su forma canónica. Vamos a recordar cuál era la forma canónica de una cuadrática, ¿sí? Fíjense, esto es a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. O sea que necesitamos las coordenadas del vértice de la parábola, que ya las teníamos. Vamos a reemplazar. El a yo sabía que era 1 y el vértice de la parábola era el punto 2, 0. Entonces reemplazo
Una vez que reemplazo acá, bueno, el 0 lo saco porque sumar 0 es lo mismo que nada. Y acá multipliqué por 1, o sea que me quedó y igual a x menos 2, todo al cuadrado. Y despejo, tengo que despejar x. Fíjense, primero voy a aplicar raíz cuadrada en ambos miembros para sacar este cuadrado de acá. Cuando yo aplico raíz cuadrada en ambos miembros, lo que me queda es que la raíz de y va a ser igual al valor absoluto de x menos 2, porque la raíz cuadrada de algo que esté elevado al cuadrado, lo que me devuelve es el valor absoluto. ¿Sí? Entonces me queda que más menos la raíz de y es igual a x menos 2. O sea que x es igual a la raíz cuadrada de y más 2 o x es igual a menos la raíz cuadrada de y más 2. Tengo que recordar esto, que x asume valores mayores que 2. Entonces, descartamos la segunda ecuación. O sea que me quedo que la ley de la inversa va a ser, acá ya fue con el cambio de variables, que y va a ser y igual a raíz cuadrada de x más 2. Y tendremos que ver para qué valores está definida esta u. Los valores del dominio de u para esta parte serán los valores de la imagen de f de la parte cuadrática. Fíjense, los valores, la imagen de f de la parte cuadrática va a ir desde el 0 hasta el 4 sin incluir. Entonces, u de x va a tener esta ley, raíz cuadrada de x más 2, si x es mayor o igual que 0 y menor estricto que 4. Entonces quedamos, acá ya tenemos la ley de la inversa de f, que es 3 medios x más 2, si x es mayor o igual que 2 y menor estricto que 0, y raíz cuadrada de x más 2, si x es mayor o igual que 0 y menor estricto que 4. Vamos a ver la gráfica, ¿sí? Fíjense, tengo esta lineal, cuando x es mayor o igual que 2 y menor estricto que 0, y esta función raíz, que sería la raíz cuadrada, con un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba, cuando x es mayor o igual que 0 y menor estricto que 4. Vamos con el ítem A, pero para la función g. G es la raíz cuadrada de x menos 3. Vamos a determinar el dominio y vamos a graficar esta función. Vamos a calcular la imagen y vamos a ver si tiene máximo o mínimo, y o mínimo. Fíjense, tengo raíz cuadrada de x menos 3. Para ver el dominio de esta función, ¿sí? Lo que tengo que ver, como es una raíz cuadrada, yo tengo que ver que el radicando sea mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de esta función van a ser los x pertenecientes a los reales, tal que el radicando, que es x menos 3, sea mayor o igual que 0. Despejo x de esta inecuación y me quedan los x pertenecientes a los reales, tal que x sea mayor o igual que 3. Otra forma de escribir este mismo conjunto es el intervalo que va desde el 3 al más infinito con el 3 incluido. Ya tengo el dominio. Vamos a graficar. Fíjense, la función prototipo en este caso es la raíz cuadrada de x, ¿sí? Como este 3 está restando dentro de la raíz, lo que voy a hacer es un desplazamiento horizontal 3 unidades hacia la derecha. Fíjense, para graficar g realizamos un corrimiento hacia la derecha de la función y igual a raíz de x. Para eso voy a marcar puntitos, fíjense. Cuando x es cuando x es 0, y es 0, o sea que este puntito, el 0, 0, está en la gráfica de la raíz de x. Cuando x es 1, me queda que y es igual a la raíz de 1, que es 1, o sea que el punto 1, 1 está en esta gráfica de la raíz de cuadrada de x. Cuando x es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces así yo puedo marcar la función raíz cuadrada de x. Y lo que voy a hacer ahora es desplazar estos 3 puntitos que marqué 3 unidades hacia la derecha. Fíjense, acá cuando era 0, ahora va a ser 3. Cuando era 1, ahora va a ser 4. Y cuando era 4, ahora va a ser 7.
y uno de esos 3 puntitos con esa forma, porque solamente me desplacé 3 lugares hacia la derecha, y acá tengo marcada la gráfica de la raíz cuadrada de x menos 3. Fíjense, la imagen, tengo que proyectar la gráfica de esta función sobre el eje Y y voy a obtener la imagen que va a ir desde el 0 incluido hasta el más infinito. Vamos a analizar si tiene máximo y o mínimo. Fíjense que esta, si yo miro la imagen, no tiene una imagen mayor porque sigue hasta el más infinito, pero sí tiene mínimo, sí que es 0. O sea que esta función tiene un mínimo en y igual a 0 y no tiene máximo. Sigamos. Vamos a analizar la existencia de la inversa. Tengo que ver. Vamos a volver atrás y vamos a ver. Fíjense que esta función, si yo trazo infinitas rectas horizontales, estas van a cortar a la gráfica de G en a lo sumo un punto. Entonces yo ya sé que esta función es inyectiva. ¿Sí? Porque no existen dos valores del dominio que tengan la misma imagen. Y si considero que el codominio de G es igual a la imagen, que es el intervalo que va desde el 0 hasta el más infinito, esta función va a ser subyectiva. Entonces, de estas dos cosas, concluimos que la función es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Vamos a llamar a su inversa B. Entonces, fíjense, el dominio de B ahora va a ser la imagen de G, que es el intervalo que va desde el 0 hasta el más infinito, con el 0 incluido, y la imagen de B va a ser el dominio de G, que era el intervalo que va desde el 3 al más infinito con el 3 incluido. Para hallar su ley, igualamos la ley de la función a y y despejamos x. Ese procedimiento se hace siempre para encontrar la inversa, ¿sí? Tengo que igualar la ley a y despejar x. Me queda y igual a raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? Elevo ambos miembros al cuadrado y me queda que y al cuadrado es igual a x menos 3. Sumo 3 en ambos miembros y me queda que y al cuadrado más 3 es igual a x. Hago un intercambio de variables, entonces me queda que b de x, la inversa de la función g, tiene esta ley, x al cuadrado más 3. Hay que tener en cuenta que el dominio de b es igual a el intervalo 0 más infinito, ¿sí? Es porque esto me quedó la ley de es una cuadrática, ¿sí? Su gráfica es una parábola, pero yo tengo que recordar que el dominio es desde el 0 hasta el más infinito, o sea que no va a ser completa, sino que va a ser la mitad, ¿sí? Va a ir desde el 0 hasta el más infinito. Acá tengo la gráfica de G y vamos a ver la gráfica de B, ¿sí? Fíjense que si yo tuviese que el dominio fuesen todos los reales, esto sería una parábola, ¿sí? Pero acá voy a tener la mitad nada más, porque el dominio va a ir desde el 0 hasta el más infinito. Bueno, seguimos con la próxima. Tengo h de x igual a 2 por el seno de x más pi sobre 2. Vamos a ver el dominio, ¿sí? El dominio son todos los reales. ¿Recuerdan cuál es el dominio? Porque el dominio del seno de x son todos los reales. Y acá tengo el seno con un desplazamiento horizontal pi sobre 2 unidades hacia la izquierda. Y después lo tengo multiplicado por 2, o sea que tengo un alargamiento vertical por un factor 2. ¿Sí? Vamos a graficarla con estas transformaciones elementales. Vamos a transformar la función seno. Primero vamos a graficar seno de x. Y ahora vamos a hacerle un desplazamiento horizontal pi sobre 2 unidades hacia la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 2. ¿Sí? Fíjense, acá donde valía 1, ahora hago 2 por 1, me va a valer 2. Acá donde valía menos 1, cuando yo lo multiplique por 2 va a valer menos 2. Donde era 0 va a seguir siendo 0 porque hago 2 por 0 y me sigue dando 0.
¿sí? Y esta es la gráfica de la función 2 por seno de x más pi sobre 2. Fíjense, si yo proyecto esta función sobre el eje y, lo que me va a devolver es el intervalo cerrado menos 2, 2. Vamos a ver si esto tiene, si yo miro las imágenes, fíjense que hay un mínimo en las imágenes. Cuando i es igual a menos 2 es un mínimo. Y hay una imagen máxima. Cuando i es igual a 2, ese es un máximo de la función. Entonces, esta función tiene mínimo y tiene máximo. Tiene máximo en i igual a 2 y tiene mínimo, que es i igual a menos 2. Vamos a analizar la existencia de la inversa, si es posible. Fíjense, vamos a ver acá la gráfica de H. Fíjense que si yo trazo rectas horizontales, estas cortan a la gráfica en más de un punto, me cortan infinitos puntos. Entonces yo por la prueba de la recta horizontal puedo decir que esta función no es inyectiva, ¿sí? Puedo dar ejemplos, fíjense. H de 0 es 2 y H de 2pi también es 2. Entonces así, con este ejemplo, yo puedo decir que esta función no es inyectiva. Como no es inyectiva, entonces no es biyectiva, entonces no tiene inversa. ¿Sí? Si quiero, yo puedo acotar el dominio de la función para que sea inyectiva y así poder hallarle su inversa. Eso le queda como ejercicio. Vamos a seguir con el ítem B, que es el verdadero falso. Fíjense, este verdadero falso dice que f compuesta con g de 4 es igual a menos 2 tercios. Les dejo un ratito para que calculen a ver si esto es verdadero o falso. Sigo. Vamos a calcular f compuesta con g de 4. Esto es f de g de 4. Para esto voy a recordar la ley de g para saber cuánto es g en 4. La ley de g es raíz cuadrada de x menos 3, o sea que acá va a ir un 4. Entonces acá cuando yo digo g de 4 va a ser f de la raíz cuadrada de 4 menos 3. 4 menos 3 me da 1, raíz cuadrada de 1, me queda que f de 1. Vamos a recordar cuál es la ley de f. Fíjense, f de 1, esta es la ley de f. ¿Dónde está el 1? El x igual a 1 va a estar en este pedacito de acá, o sea que acá voy a evaluar f en 1. Voy a hacer menos 2 tercios por 1, menos 4 tercios, y esto me da menos 2 tercios. O sea que esta afirmación es verdadera. Vamos con el ítem 2. Dice que el dominio de f sobre g es igual al intervalo 3, 4, cerrado en 3 y abierto en 4. Le damos unos minutos para que calculen el dominio. Tienen que recordar la definición del dominio de esta función cociente. Vamos a calcular. Tengo que recordar esto, que el dominio de esta función f sobre g va a ser la intersección de los dominios, la intersección del dominio de f con el dominio de g, y le tengo que sacar al dominio de g el x que anula a g, porque g está acá dividiendo en el denominador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f son los x que van desde el menos 1 incluido hasta el 4. Intersección del dominio de g, que dijimos que es el intervalo que va desde el 3 hasta el más infinito con el 3 incluido, ¿sí? Y me tengo que acordar de sacarle al dominio de g el elemento que me anula a g, que en este caso, ¿cuándo esto es 0? Cuando x es 3, fíjense, hago 3 menos 3, me da 0, me queda que g de 3 es 0. Vamos a ver, fíjense, acá tengo marcado en rojo el dominio de f, que va desde el menos 1 incluido, por eso está pintado ese puntito, hasta el 4 sin incluir, por eso acá tengo un agujerito. Y vamos a hacer intersección con el dominio de g. Fíjense, el dominio de g va desde el 3 incluido hasta el más infinito.
pero acá hay un agujerito porque yo este puntito, el 3, lo tenía que sacar. Entonces, la intersección de esto menos este puntito, me queda este intervalito que no tiene incluido los extremos. Entonces, esto va a ser el intervalo 3, 4 abierto. Y acá me decía que el dominio de esta función era el intervalo cerrado en 3 y abierto en 4. O sea que esta afirmación es falsa. Bueno, vamos a ver el ítem 3, ¿sí? Nos dice que la función h es periódica de periodo pi y su amplitud es 2. ¿Sí? Traten de pensar ustedes cuál sería la respuesta, si les parece que es verdadera o es falsa. ¿Sí? Tómense un minutito, paren el video si quieren para pensar. Bien, para responder entonces a este ítem, lo que nos tenemos que acordar es que era el periodo y que es la amplitud en la función que tenemos acá, ¿no? Que era, la h era 2 por el seno de x más pi sobre 2. Lo que tenemos que pensar, ¿sí? Es, bien, la amplitud sí va a ser 2 porque es el numerito que está multiplicando el seno, que si se acuerdan era 2, ¿sí? Lo que va a hacer que las imágenes se dupliquen. Y el periodo lo tenemos que pensar que es la cantidad de unidades que tenemos, ¿sí? Que abarcaría un ciclo de esa función. Es decir, esa curvita que después se vuelve a repetir sucesivamente formando toda la gráfica de la función. Si pensamos en la función que ya habíamos graficado, vamos a ver que el periodo no es pi, sino que es 2pi. Entonces, la afirmación es falsa. ¿Sí? Lo vamos a ver bien acá en el gráfico. Bien, fíjense que la amplitud la podemos ver ahí, ¿no? Como la distancia, en este caso, del eje X al punto máximo o al punto mínimo. Vemos que esa cantidad de unidades es 2. Y que el periodo, ¿sí? Va a ser 2pi. Porque tenemos, si empezamos desde el 0, vamos a ver que durante ese intervalito de 0 a 2pi, tenemos ese ciclo que hablábamos antes, ¿no? La gráfica de la función, después ese pedacito se vuelve a repetir en la misma secuencia, formando toda la gráfica de la función, ¿no? Entonces el periodo en este caso es 2pi. Bueno, vamos a la actividad 2. En esta actividad tenemos la función dada por su gráfica, ¿sí? Que corresponde a una función seccionalmente definida, es decir, que está definida por secciones o por tramos. Entonces nos pide varias características de las funciones como determinar el dominio, dar la ley algebraica, definir el conjunto imagen, determinar imágenes e preimágenes, obtener las raíces y determinar si la función es inyectiva. Bien, vamos a trabajar ítem por ítem. Vamos con el primer ítem. Vamos a determinar el dominio de esta función definida por tramos. Para esto lo que tenemos que hacer es proyectar los puntos de la función sobre el eje X. Para encontrar el dominio de esta función, lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo los tramos de las funciones e ir proyectándolos con el eje X. En este caso, en este primer tramo que va de menos infinito a menos 2, hay que tener en cuenta que el menos 2 no está incluido, entonces este primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 2. Unión, desde menos 2 a 3, ¿sí? Porque estamos recorriendo esta parte de la función. En el 3 está abierto, pero guarda que tiene una imagen en el 3. Por lo tanto, el 3 va a pertenecer al dominio de la función. Y luego esta parte, que es una función lineal, hasta el 7. ¿Sí? Que en el 7, atención porque hay un agujerito. ¿Bien? Bueno, en este caso, el dominio de la función va a ser el intervalo de todos estos intervalos que fuimos hablando. Por lo tanto, el dominio de la función es desde menos infinito a menos 2 abierto, unión desde menos 2 abierto a 3 abierto, unión de 3 cerrado a 7. Estos intervalos representan a cada uno de los tramos de las funciones. Luego podemos decir, por estas uniones, si ustedes lo hacen, acá está graficado en el eje X, es de menos infinito a menos 2 abierto, unión desde menos 2 abierto a 7 abierto. Hay que tener en cuenta que el menos 2 y el 7 no pertenecen al dominio de la función. Seguimos. El ejercicio B, hay que dar la ley algebraica de la función, de la gráfica de esta función.
Y la gráfica hay que entender que, sabiendo que el tramo no lineal de f corresponde a una porción de parábola cuyo vértice es el punto B menos 2, 5, está hablando de esta parte de la función, ¿sí? Esta es una parábola que es cóncava hacia abajo, entonces lo que vamos a hacer va a ser encontrar la ley por tramos. Entonces analizamos el primer tramo, que es de menos infinito a menos 2, y estamos analizando esta parábola, ¿sí? Cóncava hacia abajo. Bien, la gráfica es, como lo venía diciendo, corresponde a una parábola de vértice menos 2, 5. Y recordemos que cuando sabemos cuál es el vértice de la función cuadrática, podemos escribir su ley de forma canónica. La recordamos, era esta forma, ¿no? Entonces, en este tramo sabemos que la función va a tener esa forma cuadrática, de forma canónica. Reemplazamos por el vértice, es decir, reemplazamos la h por el menos 2, por eso nos queda más 2, y el k por el 5. Y resulta ser que solamente nos falta encontrar el coeficiente a. Entonces, con un punto de paso, como por ejemplo el menos 3, 4, que pertenece a la gráfica de la función, ahí lo vemos, encontramos el coeficiente a. ¿Sí? Nos queda una ecuación, donde reemplazamos x por menos 3 y f de x por 4, y nos queda que a es menos 1. Por lo tanto, la ley en el intervalo menos infinito menos 2 de f es la siguiente. ¿Bien? Como a es menor que 1, recuerden que es cóncava hacia abajo, ¿bien? Como habíamos observado. Bien, vamos al tramo menos 2, 3, con su ley. ¿Cómo pueden escribirla? En este tramo, f es una constante y podemos escribirla como f de x igual a 5. Bien. Ahí lo marcamos está marcado en verde en la gráfica. Luego, analizamos en el intervalo de 3 cerrado a 7 y vemos que es una función lineal decreciente que pasa por el punto A y el punto B. ¿Sí? Estos puntos son identificables con la observación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, podemos escribirla en su forma lineal, ¿sí? Recordemos que la forma de la función lineal tiene esta ley, f de x igual a mx más h, ¿sí? Y con estos puntos de paso encontramos la pendiente, ¿sí? Recuerden que la pendiente con 2 puntos de paso se obtenía utilizando la tangente del ángulo que se forma con el eje x. Bueno, esto ya lo vimos, lo hacemos como un poco de repaso. De última, pueden volver a repasar el tema de cómo encontrar una pendiente de una función lineal. Y en este caso nos queda que es menos 2. Recuerden que como es una función lineal decreciente, la pendiente va a ser menor que 0. Era obvio que va a tener que ser negativa. Si en caso de que ya sea positiva, es porque hay un error de cálculo. Entonces la función termina quedando menos 2x más h. Es decir, nos falta encontrar quién es h, quién es la ordenada del origen en este caso. Entonces, como el punto A pertenece a la gráfica de la función, podemos encontrar h resolviendo la siguiente ecuación, y nos queda que h es igual a 13, y por eso, en el intervalo 3 cerrado, 7 abierto, la función tiene esa ley. Menos 2x más 13. Seguimos. Entonces, ahora ya que tenemos ya definida por tramos, la escribimos de la siguiente manera. Va a tener su forma cuadrática, si x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2. Va a ser una constante igual a 5, si x pertenece a menos 2 abierto 3. ¿Sí? Y va a ser una lineal decreciente si es de 3 incluido a 7 abierto. Ya sabemos el dominio. Y ahora lo que vamos a encontrar es el conjunto imagen. Para encontrar el conjunto imagen, recuerden que en este tipo de funciones seccionalmente definidas hay que observar la proyección
de los puntos de la gráfica de la función sobre el eje Y. ¿Sí? Hay que ver las proyecciones de la función con el eje Y. En este caso, nos queda que es desde menos infinito a 7. Cerrado, es decir, incluido. ¿Por qué? Porque tiene imagen en este punto. Bien, para el próximo ítem, ¿sí? Hay que determinar si es posible las imágenes correspondientes a x igual a menos 3, x igual a menos 2 y x igual a 5, y las preimágenes de y igual a 5, y igual a menos 4 e y igual a 7. Les doy un ratito para que ustedes piensen y hagan los cálculos, pongan pausa al video, realicen la actividad y vean la solución. Bien. Comenzamos a encontrar las imágenes correspondientes primero a menos 3. ¿Cuál es la imagen de menos 3 en este caso? La imagen de menos 3 es 4. Entonces, el punto menos 3, 4 pertenece a la gráfica de f. Vamos al punto x igual a menos 2. No existe la imagen en el punto menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 no pertenece al dominio de f. Recuerden que el dominio de f no está incluido en menos 2. Por eso hay un agujerito. Bien, y cuando queremos ver f en 5, este punto, nos devuelve que es 3. Por lo tanto, este punto, el 5, 3, pertenece a la gráfica de f. Vamos a calcular las preimágenes. Vamos a ver quién es la preimagen de 5. Entonces nos ubicamos en el 5, en el eje Y, y vemos que la preimagen son todas estas. También tiene este punto, que vendría a ser el 4, mirando el eje X, ¿no? La proyección con el eje X. Por lo tanto, las preimágenes de 5 son los X pertenecientes al dominio que pertenecen al menos 2, 3 abierto, unión el 4. Es decir, todo este, más este punto. Bien. Analizamos la preimagen de menos 4. Nos situamos en el punto menos 4, ¿sí? Y vemos que la proyección con la función nos da el punto menos 5. ¿Sí? Si lo queremos hacer analíticamente, tenemos que resolver la siguiente ecuación. Es una ecuación cuadrática, lo cual, si ustedes la resuelven, les queda que x es igual a menos 5. Por lo tanto, el punto menos 5, menos 4, pertenece a la gráfica de f. Veamos la preimagen de 7. Cuando nos situamos en el eje Y, en el punto 7, vemos que la proyección con la función proyectada al eje X nos da el punto 3. ¿Sí? Por lo tanto, el punto 3, 7 pertenece a la gráfica de f. Lo llamamos el punto A. Vamos a obtener analíticamente las raíces y marcar en el gráfico. Entonces, ¿cómo obtener la raíz de la función? ¿Sí? La raíz de la función, recuerden, que son las intersecciones con el eje X. Entonces hay que resolver la siguiente ecuación. F de X es igual a 0. Pero en este caso lo tenemos en 3 tramos diferentes. Por lo tanto, vamos a analizar en los 3 tramos. En el primer tramo, que es el tramo de la función cuadrática, vemos que, cuando resolvemos la siguiente ecuación, nos quedan dos valores. Cuando x es igual a raíz de 5 menos 2, ¿sí? Por lo tanto, este número, si ustedes lo hacen con la calculadora, van a ver que no pertenece al intervalo menos infinito menos 2, por lo tanto, no nos interesa, porque recuerden que estamos trabajando en donde corta este tramo de la función al eje X. Y en este caso, lo corta en este punto, que vendría a ser el punto menos raíz de 5 menos 2. Es un número irracional. Ustedes si quieren lo pueden calcular en la calculadora, que es menos 4,23. Entonces,
Perdón. Entonces, el punto menos 4,23, 0, pertenece a la gráfica de f. Y es la raíz en este tramo. Luego, cuando queremos analizar la otra raíz, es decir, donde corta en este tramo, al eje x, la función, resolvemos la ecuación lineal y nos queda que es x 13 medios. Estos dos puntos de abscisas son las raíces de la función. El último punto que vamos a ver es si la función es inyectiva. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esta función es inyectiva o no? La función no es inyectiva, ya que existen valores del dominio con la misma imagen. Por ejemplo, en f1, ¿sí?, que es 5, y en f-1 también da 5. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que como para dos elementos diferentes del dominio tienen la misma imagen, ya no es inyectiva. Además, no pasa la prueba de la recta horizontal. Si trazamos rectas horizontales, algunas de estas cortan la gráfica de la función en más de un punto. Por lo tanto, podemos decir que esta función no es inyectiva en todo su dominio. Vamos con la actividad 3. En la actividad 3 un problema, ¿sí? Vamos a leerlo y vamos a ir viendo cada ítem qué es lo que nos va pidiendo. ¿Sí? Nos dice, un objeto se encuentra a 40 metros de altura suspendido de un cable. ¿Sí? En determinado momento el cable se corta y el objeto cae. La función h igual a h de t igual a 40 menos 2 quintos t cuadrado informa la altura h respecto al piso a la que se encuentra el objeto en cada instante t a partir del momento en que se corta el cable hasta que llega al piso, con h medido en metros y t medido en segundos. El objeto permanece durante 20 segundos en el piso y luego es elevado con una grúa con una velocidad constante de 2 metros por segundo hasta la posición que ocupaba inicialmente. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿sí? Dice, dar la función f que permita conocer la altura del objeto en cada momento del proceso, desde que se corta el cable hasta el momento en que el objeto llega a la altura inicial. ¿Sí? Vamos a ver primero ese, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, para dar la ley de la función, primero, la función completa en realidad, ¿no? La ley es una de las tres cosas que tendríamos que dar, ¿sí? Acuérdense que también, cuando hablamos de la función, tenemos que dar el dominio y el codominio. Entonces, antes de empezar a plantear la ley de la función, lo que tendríamos que ver es cuáles son las variables de este problema, ¿sí? Les pedimos que traten de pensar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Vamos un poquito más. Bien. La variable independiente, ¿sí?, va a ser, fíjense que lo que estamos viendo es la altura en función del tiempo. ¿Está? Entonces, la variable independiente va a ser el tiempo, que está medido en segundos, y la variable dependiente va a ser la altura, ¿sí?, h, que está medida en metros. ¿Está? Bien, eso siempre que tengan un problema es lo primero que van a tener que identificar. Perfecto. Vamos entonces, ahora sí vamos a ver cuál sería la función h. ¿Está? Bien, entonces tenemos que ver la altura del objeto en cada momento del proceso. Entonces en ese proceso vamos a ver que lo primero que se está haciendo es elevar el objeto, ¿está bien? Perdón, el objeto está a una cierta altura suspendido en un cable y ese cable se corta. Entonces el objeto empieza a caer. Ese sería un primer momento. Después vemos que el objeto va a permanecer durante 20 segundos en el piso. Ese sería otro momento. Y después es elevado con una grúa con una velocidad constante hasta la posición que ocupaba inicialmente. Entonces vemos que hay como tres momentos de ese objeto. Cae, permanece en el piso durante un tiempo y después es elevado.
Esto nos da ya la pauta de que vamos a tener una función dada por tramos, ¿sí? Entonces vamos a ver ese primer momento viendo ese recuadro de rojo. ¿Sí? Acá ya tenemos la ley algebraica, o sea, ya sabemos que para saber el instante de tiempo en que tarda en llegar al piso, vamos a igualar la ley de h a 0, ¿sí? Porque nosotros sabemos que tiene esa ley en el momento en el que está cayendo, ¿no? 40 menos 2 quintos t cuadrado. Entonces, para saber, nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿desde dónde hasta dónde? O sea, ¿para qué valores de t, ¿sí? Tenemos esa ley. Entonces, sabemos que va a empezar en 0, ¿sí? Porque en el momento 0 es en donde empieza a caer, pero después sabemos que va a seguir cayendo hasta el momento en que cae el piso. Entonces, para eso vamos a igualar la ley a 0 para saber en qué momento, o sea, cuántos segundos pasa hasta que cae el piso. Bien, entonces en esa ecuación, ¿sí? Despejamos t cuadrado, ¿no? Primero pasamos el 2 quinto t cuadrado, vamos a pasar sumando al otro lado, ¿sí? O sumamos miembro a miembro, en realidad 2 quinto t cuadrado. Después, el 2 quintos, que tenemos multiplicando t cuadrado, lo pasamos como 5 medios, ¿sí? 40 por 5 medios me da 100. Y aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Nos llegamos a que la raíz de 100 es igual a el valor absoluto de t, lo cual nos va a dar dos soluciones, ¿sí? T1 que va a ser 10 y T2 que va a ser menos 10. Pero como t, no nos tenemos que olvidar que es tiempo y el tiempo no puede ser negativo, ya sabemos que este menos 10, ¿sí? No va a pertenecer al dominio de f, entonces vamos a descartar esta solución, ¿sí? Bien, entonces ya podemos empezar a armar la ley de la función, ¿sí? Vamos a tener que la f de t va a ser igual a 40 menos 2 quintos t cuadrado si t está entre 0 y 10, ¿sí? Momento inicial en que empieza a caer hasta que llega al piso, que pasan 10 segundos, ¿sí? Y tenemos ahí dos signos de pregunta, porque en la ley de la función, porque tenemos que ver esos otros momentos, ¿no? O sea, el momento ahora, el que se permanece en el piso y después cuando empieza a volver a elevarse. Bien, entonces vamos a la siguiente. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver cómo continuamos con esta ley de f, ¿sí? Bien, vamos una más, dice, tenemos que tener en cuenta que el objeto permanece durante 20 segundos en el piso. Entonces, si está en el piso, tenemos que pensar cuál es la altura, ¿sí? ¿Cuál es la altura cuando está en el piso? Y en qué intervalo de tiempo va a estar en el piso, o sea, tenemos que identificar el intervalo donde se está moviendo t, si está 20 segundos en el piso, ¿sí? Hagan stop, así pueden ver cuál sería la otra parte de la ley de la función. Bien, bueno, entonces, seguimos, vamos a ver que, fíjense que va a ser 0, la altura va a ser 0, y como tenemos que pasan 20 segundos, ya habían pasado 10 desde que caía, entonces el intervalo de tiempo va a ser de los 10 segundos hasta 30 segundos, ¿sí? Desde esos 10, 20 más. Bien, para ver la última parte de la ley, ¿sí? Tenemos que considerar la otra parte del enunciado, ¿no? Que dice, luego es elevado con una grúa vamos un poquito más, con una velocidad constante de 2 metros por segundo hasta la posición que ocupaba inicialmente. Entonces, vamos a ver. Primero tenemos que tratar de identificar qué tipo de ley va a ser. Fíjense que nos dice que es elevado con velocidad constante. 2 metros por segundo. ¿Qué significa? Que cuando pasa un segundo, sube 2 metros. ¿Sí? 2 segundos va a subir 4 metros. 3 segundos va a subir, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se trata de una función lineal, porque esa velocidad de cambio es constante, ¿sí? Entonces, traten de pensar, si es una función lineal, cuál sería la pendiente y la ordenada al origen, ¿sí? Traten de ver eso. Pongan stop y traten de pensar.
Bien, vamos a ver entonces, ¿sí? La pendiente, ¿sí? Yo ahí le llamé H, que era la altura, igual a A por T más B. A es la pendiente y B sería la ordenada al origen. A va a ser ese cambio delta H sobre delta T, o sea, cuánto está cambiando la altura por cada unidad de tiempo que está pasando, en este caso por cada segundo. Y nosotros ya sabíamos que era de 2 metros por segundo. Entonces, sabemos que la pendiente es 2. A los 30 segundos estaba en el piso, ¿sí? Eso lo sabemos por la otra parte de la ley. Entonces, sabemos que cuando hacemos f en 30, nos tiene que dar 0, ¿sí? Por lo tanto, vamos a reemplazar esos 30, en 30, lo vamos a reemplazar por t en la ley. Si nos queda 2 por 30 más b, nos tiene que dar igual a 0. Entonces, de ahí despejando, obtenemos que b es igual a menos 60. Ya tenemos entonces la ley, ¿sí?, de la función lineal. 2t menos 60. Ahora, tenemos que ver para qué intervalo de t va a tener esta ley, ¿sí? Sabemos que arranca a los 30 segundos y tenemos que ver hasta qué momento, ¿sí?, se está moviendo, se está elevando este objeto. Entonces, ahora sí vamos a ver que lo que decía antes, ¿no? Vamos a tener en cuenta que se va a elevar hasta la posición que ocupaba inicialmente. La posición que ocupaba inicialmente eran esos 40 metros de altura, ¿sí? Entonces, tenemos que ver para qué valor de t la altura nos va a dar 40 metros, ¿sí? Entonces, igualamos la ley de la función a 40 y de ahí despejamos. Paso de 60 sumando y divido por 2. Eso nos da 50. Entonces, significa que la función esta lineal, ¿sí?, la parte lineal de la función, va a ser cuando t sea mayor que 30 y menor o igual que 50. ¿Sí? Bien, le damos un clic más, ahí está. Bien, entonces, ya tenemos la ley. Ahora lo que tenemos que pensar es cuál es el dominio de esta función y cuál el codominio. ¿Sí? Traten de pensar cuál es el dominio y cuál el codominio. Bien, vamos a ver entonces, el dominio va a ser el intervalo 0,50 y el codominio va a ser los reales positivos y el 0. Nosotros pusimos este codominio, pero ustedes podrían haber dicho los reales, que también está bien. Lo que pasa es que como esto me daba la altura del objeto a partir del piso, ¿sí? Entonces nos parecía, bueno, digo, si como es una altura, no puede ser negativa, ¿sí? Porque es la altura a partir del piso, entonces a partir del piso es 0. Puede ser 0 o puede ser un número positivo. Bien, vamos al siguiente ítem. Nos pedía graficar la función f. Bien, entonces, para graficar, ¿sí?, vamos a tener que graficar cada parte de esta función por tramos, ¿sí? Vemos que la primera parte es una parte cuadrática. 40 menos 2 quintos t cuadrado. Bien, y vamos a tener, como en el ejercicio que teníamos, el primer ejercicio que explicó Susana, en realidad vamos a tener un arco de parábola porque el t está variando entre 0 y 10. Vamos a identificar los coeficientes. A es menos 2 quintos, B es 0 porque no tenemos parte lineal, y C es igual a 40. A partir de acá sacamos lo mismo de siempre. Vértices, vemos la concavidad, ¿sí? Como el A es negativo va a ser cóncavo hacia abajo. Vamos a ver los extremos del arco de parábola, ¿sí? Vamos a calcular en 0 y en 10, ¿sí? F en 0, si reemplazamos nos da 40, o sea que significa que el punto 0,40 pertenece a la gráfica de F. Y si reemplazamos por 10, nos hacemos 40 menos 2 quintos por 10 al cuadrado, eso nos da 0, ¿sí? Bien, y sacamos el vértice haciendo menos b sobre 2a para el t del vértice, que, bueno, si hacemos esa cuantita nos da 0, y f en 0 ya habíamos visto que era igual a 40. Con todos estos datos, ¿sí?, el vértice que es el 0,40, marcamos esos dos puntitos,
sabiendo que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Lo que hacemos es unirlo para formar el arco de parábola, ¿sí? De esa primer parte de la función. Vamos a ver las otras partes. Bien. Sabemos que es 0 si t está entre 10 y 30. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficarían eso? A partir de acá los voy a dejar solitos. Traten de poner stop y traten de graficar el resto de la función. Bien, vamos a ver si está bien lo que hicieron. Vamos a ver. La parte constante es 0 cuando el t varía entre 10 y 30. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en esa parte constante los extremos del segmento van a ser el punto 10, 0 y 30, 0. ¿Sí? Entonces unimos esos dos puntitos y obtenemos esa parte constante. ¿Sí? Bien, y para la parte lineal, como nosotros, la parte lineal creciente, lo único que necesitamos va a ser 2 puntos de paso. Y qué mejor que tomar esos 2 puntos de paso como los extremos del segmento. Entonces calculamos cuánto vale en 30, ¿sí? Obtenemos el punto 30, 0 cuando reemplazamos. Y después vamos a reemplazar por 50, que vamos a obtener el punto 50, 40. Fíjense, ahí yo tomé una escala de 10 en 10, tanto en el eje T como en el eje A, ¿sí? Eje horizontal y eje vertical. Uniendo esos dos puntitos, tenemos ya la gráfica de la función. Creo que nos pedía la imagen, ¿sí? Traten de pensar cuál sería la imagen de esta función. Bien, respondiendo a esa pregunta, vamos a ver que la imagen va a ser el intervalo 0, 40. ¿Sí? Proyectamos la función sobre el eje vertical. Vamos a ver qué sigue. Tenemos un verdadero o falso. Y tenemos que justificar gráfica o analíticamente. Yo en este caso lo voy a justificar de las dos maneras. Así ustedes ven también distintas formas de justificar cuando tienen un verdadero y falso. ¿Sí? Nos dice, existen dos momentos en los que el objeto está a 10 metros de altura. Mirando el gráfico, a ver si damos clic, ahí está. Mirando el gráfico, fíjense, traten de pensar ustedes si es verdadero o falso y cómo lo justificarían gráficamente. Bien, entonces, vamos a ver si lo que pensaron está bien. Como nos da la altura, que es de 10 metros, ¿sí? Lo que podemos ver es que si trazamos una recta horizontal, h igual a 10, va a cortar a la función en dos puntos. ¿Sí? Si le damos clic, vamos a ver esos dos puntitos donde se corta, ¿sí? C y D. Y la abscisa de cada uno de estos puntos, ¿sí? Va a ser el momento en el que la altura es de 10 metros. ¿Sí? Entonces podemos ver que va a existir dos momentos en donde la altura del objeto era de 10 metros. Entonces esta afirmación es verdadera. Bien, lo voy a remarcar porque a veces cuando dice justificar gráficamente hacen un dibujito y no agregan nada más. Entonces es necesario que ustedes digan qué es lo que están observando en el gráfico y cómo lo están interpretando ustedes. ¿Sí? Con el dibujito solo no basta. Entonces tendrían que poner esa otra parte, esa aclaración que yo hice ahí, ¿no? Que trazando esa recta horizontal corta la función en dos puntos y que la abscisa de ese punto es el momento en el que la altura es de 10 metros. ¿Sí? Hace falta esa aclaración escrita. O sea que una justificación gráfica en realidad no basta solo con el gráfico, sino que también hay que hacer alguna aclaración de eso que yo estoy viendo en el gráfico. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces analíticamente. ¿Cómo hacemos si lo queremos hacer analíticamente? Es decir, a partir de la ley de la función, sin mirar el gráfico. Supongamos que el gráfico no lo tuviéramos. Y queremos ver si existen dos momentos en el que la altura está a 10 metros. El objeto, perdón, está a 10 metros de altura. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar la parte cuadrática y la parte lineal creciente, ¿sí? Vamos a igualarla a 10. Obviamente que la parte donde es constante, 0, no va a ser igual a 10, ¿sí? Entonces, vamos a igualar esas dos partes
de la ley a 10. Y vamos a ver si encontramos algún valor t para el cual es válida la respuesta, ¿no? Bien, entonces, ahí igualamos la parte cuadrática a 10 y despejamos t, ¿sí? Bien, nos dio más o menos raíz de 75. Obviamente que la respuesta negativa, menos raíz de 75, la descartamos porque era tiempo y eso no tiene sentido en nuestro problema. Pero la respuesta, raíz de 75, sí es válida, 8,66 segundos. Es válida porque, acuérdense que estaba definida desde 0 hasta 10 esta parte. Y 8,66 está incluido en ese intervalo. Así que ahí tenemos un momento donde la altura es de 10 metros. Haciendo lo mismo con la otra ley, ¿sí? Despejamos t de esa ecuación, 2t menos 60 igual a 10. Despejando obtenemos que t es igual a 35. Y está bien, esa respuesta es válida porque sabíamos que la parte lineal creciente está definida entre 30 y 50. Así que, y ese resultado que obtuvimos está dentro de ese intervalo. Si quisiéramos ver esto que obtuvimos, ¿sí? Gráficamente, podemos verlo, ¿sí? En el gráfico, le damos un clic más, ahí está. Teníamos esos dos puntitos, C y D, ¿sí? Entonces habíamos dicho la abscisa representaba ese momento en el que la altura era de 10 metros. Entonces, si le damos un clic más, ¿sí? Vamos a ver que ahí en C la abscisa es raíz de 75 y la abscisa en D es de 35. Esos valores que, si bien los veíamos en el gráfico, no sabíamos cuáles eran, los podemos encontrar analíticamente como acabamos de hacer. Bien, por lo tanto, este enunciado es verdadero, ¿sí? Bien, vamos al que sigue. La altura inicial del objeto es de 40 metros. Piensen a ver si es verdadero o es falso. Bien, vamos a verlo gráficamente. Vamos a ver el gráfico. Entonces, para ver la altura inicial significa que el tiempo es 0. Entonces, en realidad lo que vamos a mirar es el puntito, ¿sí? De la gráfica cuando t es igual a 0. Y vemos que el punto 0,40, ¿sí? Está en la gráfica de la función. Entonces significa que sí, realmente la altura inicial es de 40 metros. ¿Sí? Ahí está el puntito. Bien, y analíticamente lo que tendríamos que hacer es calcular f en 0. ¿Sí? Si calculamos f en 0, con la ley de la función, usamos la parte cuadrática, 40 menos 2 quintos por 0 cuadrado, nos da 40. Entonces esto resulta verdadero. Bien. Después nos decía, a los 5 segundos la altura es de 30 metros. Piensen a ver cómo podríamos hacer para analizarlo analíticamente o gráficamente. Pongan stop si lo requieran. Bien, vamos a analizar entonces. Vamos a verlo gráficamente primero, en el gráfico, ¿no? Acá en vez de darnos la altura nos da el tiempo, ¿sí? Los 5 segundos, ¿sí? Entonces tendríamos que ver si para t igual a 5 obtenemos, ¿sí? Que es 30 metros la altura. Entonces vamos a trazar una recta vertical t igual a 5, ¿sí? Y vamos a ver si corta la gráfica de la función en ese punto, ¿sí? Y vemos que sí, que cuando ahí trazamos esa recta, ¿sí? En el punto 5,30 tenemos justamente, eso nos indica que a los 5 segundos la altura es de 30 metros. Si lo quisiéramos hacer analíticamente, hay que calcular f en 5 y ver si da 30 o no. Bien, cuando calculamos f en 5, también usamos la parte cuadrática, porque el 5 está incluido entre 0 y 10, ¿sí? Vemos que nos da efectivamente 30, entonces de las dos maneras verificamos que el enunciado es verdadero. Bien. Bien, y el último ítem nos dice, en el intervalo 0,20, el objeto está en reposo.
Acá vamos a hacerlo en realidad de las dos maneras, ¿sí? Vamos a verlo gráfica y analíticamente. Lo que vamos a hacer es mirar la ley de la función y vamos a mirar el gráfico. Vamos a mirar las dos cosas. Bueno, piensen si esto es verdadero o es falso. Bueno, entonces vamos a ver que mirando la ley tenemos que va a ser 0 la altura en el intervalo 10-30. Y que en el gráfico podemos ver esto justamente en la parte donde es constante, ¿sí? Mirando una cosa o mirando la otra, ya podemos saber que el objeto está en reposo, ¿sí? Cuando la imagen es 0 y es en ese intervalo 10-30, no en el 0-20. Entonces, podemos ver justamente que este ítem es falso, ¿sí? Bien, eso era todo. Creo, no sigue más nada. Bien, ahí termina la presentación de esta clase, ¿sí? Bueno, vieron que lo que trabajamos más que nada en esta clase son funciones por tramos, ¿sí? Y un mix de todas las funciones juntas. Así que, bueno, esperamos que les haya servido, que puedan haber hecho los ejercicios y bueno, los esperamos en la próxima tarea de aula. Buenísimo, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao. Chao, chao.